Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos amados, paz del Señor. Uno de los diseños más preciosos de Dios es la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que la iglesia es el poema de Dios. Y en ese diseño, que es el poema de Dios, que es la iglesia, Dios estableció dos oficios para que la iglesia pueda tener un correcto desarrollo eclesial y un desarrollo espiritual saludable. Bien, entonces vemos nosotros en este versículo esos dos oficios que Dios estableció, que son los obispos y que son los diáconos. Cuando nosotros miramos la revelación del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la nación de Israel, en el tiempo del desierto, antes de entrar a la monarquía, en el tiempo que hubiera reyes, también tenía la administración de la casa de Dios en manos de los sacerdotes y los levitas. ¿Bien? Entonces, esa forma de administración del Antiguo Testamento, que eran los sacerdotes y los levitas, es muy parecida a la forma de administración que hay y que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes se ocupaban de las cosas espirituales de la nación de Israel, mientras que los levitas, que eran los de Merarí, los de Gersón y los de Coat, se ocupaban de las cosas materiales en la casa de Dios. Por ejemplo, se ocupaban de las cortinas, de las cubiertas, de las barras, de las tablas, de las columnas y de las basas. Usted lo puede leer en Números capítulo 4. Ahí puede leer cada uno de los oficios de los levitas de Merarí, de Gersón y de Coat. Entonces, esa misma forma de administración que existe en el Nuevo Testamento ya existía en el Antiguo Testamento. Iniciamos con Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde vemos cómo debe ser parte de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica está compuesta por los santos, versículo 1, los obispos y los diáconos. Claro, los obispos y los diáconos también son santos, ¿bien? Pero eso es lo que debe haber en una iglesia normal. Los obispos y los diáconos. Los obispos son los hermanos o los ancianos. Yo sé que suena a catolicismo el obispo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con arquidiócesis, sino que es por su palabra griega episcopos. Los obispos, los ancianos, son los hermanos en los cuales recae el liderazgo de la iglesia, y los diáconos son los hermanos sobre los cuales recae el servicio de la iglesia. Entonces Pablo nos mostró en este versículo que la iglesia en Filipos hasta el momento tenía un buen orden y estaba llegando a un nivel de ser una iglesia bíblicamente establecida. Y cada uno de estos grupos, ancianos, obispos y diáconos, que son los dos únicos cargos que hay en la iglesia, que también ancianos, obispos y pastores es lo mismo, los dos únicos cargos, cada uno de ellos, de los ancianos y de los diáconos, tiene responsabilidades en la casa de Dios. Nosotros como cristianos, al hacer parte de una iglesia local, nosotros ya adquirimos responsabilidades, tenemos deberes para con Dios. En la nación de Israel, cuando un niño lo circuncidaban a los 8 días, ya inmediatamente él adquiría deberes con Dios. Él iba creciendo y entonces adquiría responsabilidades tales como no adorar a otros dioses, cumplir la ley del Señor, amar a Dios con todo su corazón. ¿Ve? En la medida que iba creciendo, entonces se le iban dando más responsabilidades. ¿Bien? Entonces, nosotros como creyentes individuales tenemos responsabilidad en la casa de Dios. No solamente nos reunimos para decir gloria a Dios, aleluya.
tenemos unas claras responsabilidades espirituales como creyentes individuales, pero también estos dos oficios, obispos y diáconos, también tienen responsabilidades muy claras en las escrituras sagradas. Entonces hoy vamos a enfatizarnos un poco en las responsabilidades de los diáconos en medio de la casa de Dios. Después vamos a profundizar un poco más en las responsabilidades de los obispos y los ancianos. Y para esto voy a remitirme a Hechos capítulo 6. Vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a tomar como base las responsabilidades, lo que sucede con los 7 servidores en la iglesia en Jerusalén. Se va a ser nuestra base. Bien, los 7 servidores que escoge la iglesia en Jerusalén para poder ver cuál es las responsabilidades. Bien, el tema de los diáconos siempre ha sido un tema que hay veces es difícil establecer a plenitud, porque la Biblia en Timoteo capítulo 3 no dice cuáles son las funciones de los diáconos. Solamente en 1 Timoteo 3 presenta las cualificaciones espirituales de los diáconos. Entonces tenemos que nosotros tomar como base este primer modelo de la iglesia en Jerusalén para poder empezar a percibir qué hacen los diáconos en la casa de Dios y qué hacen los obispos en la casa de Dios. Bien, vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a leer desde la Biblia textual 4 versículos. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 4 y vamos a ver entonces esto que estaba pasando en la iglesia naciente, en la iglesia primigenia en Jerusalén. Vamos a ver el modelo de Jerusalén. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Traje esta versión porque en el Reina y Valera dicen los griegos, pero en el texto griego dice es helenista. Bien, la iglesia en Jerusalén empezó a crecer vertiginosamente. En un día eran 12, en otro día eran 120, en otro día eran 3,000 y en el otro día eran 7,000. O sea, la iglesia en Jerusalén empezó a crecer vertiginosamente. Dios estaba salvando cada vez más judíos y estaba añadiendo a la iglesia de Jerusalén más cristianos, judíos. Bien, pero como es lo propio de las iglesias, que está compuesta por hombres, empezaron a surgir unos problemitas. Hermano, yo quiero una iglesia que no haya problemas. O se tiene que ir para el cielo con los ángeles, o tiene que esperar la resurrección. Porque siempre de una u otra manera la asamblea va a tener unos siempre inconvenientes. ¿Por qué? Porque somos hombres que aún no tenemos alas. Y al no tener alas, o sea, no estar resucitados, todavía tenemos dos naturalezas. Bien, sé que muchos de nosotros luchamos, pero en la iglesia siempre hay todo tipo de edad. Bien, entonces, como en ese tiempo, como ahora y en ese tiempo, empezaron a surgir unos problemitas, pero no desde afuera. ¿De quién fueron los problemas? Desde adentro, desde los mismos hermanos. Lo que pasa es que el contexto histórico usted tiene que entenderlo para entender los problemas. La raza judía era una raza muy regionalista, y por la enseñanza desequilibrada de los fariseos habían enseñado que los gentiles eran como perros. Incluso en las constituciones de los rabinos del siglo II dice que si un gentil entraba a la casa de un judío y si había un judío ahí, nada quedaba inmundo de lo que tocara. Pero si el gentil entraba y se iba el judío, la silla donde se sentaba quedaba contaminada ritualmente. Entonces, claro, el entendimiento de los judíos era de esa manera. Me remito a la Biblia. Pedro, cuando habla con Cornelio, se presenta de esta manera. Toca la puerta y le dice: Cornelio,
Usted sabe que me es una abominación entrar a su casa, ¿cierto? Bien, ese es el entendimiento que había en ese primer siglo entre judíos y gentiles. Entonces, claro, la iglesia en ese momento estaba compuesta por judíos de habla hebrea o aramea y judíos de habla griega, que eran los helenistas. Los judíos de habla griega, los helenistas, tenían la cultura griega. Los judíos de habla hebrea solo tenían la cultura hebrea. Entonces, claro, ellos se creían superiores porque tenían la cultura hebrea. Entonces, los problemas iniciaron desde adentro de la iglesia, y el primer problema que tuvo la iglesia naciente en Jerusalén, ¿sabe cuál fue? Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Mentirosos, ambiciosos, deshonestos, vieron que Bernabé vendió una propiedad, se lo dio a los discípulos, y la iglesia dijo: uy, qué maravilla este hermano tan generoso, tan dadivoso. Entonces Ananías y Zafira dijeron: vamos a hacer lo mismo porque necesitamos reconocimiento en la iglesia, y terminaron muertos. Bueno, ese fue uno de los primeros problemas que hubo en la iglesia. Bueno, este que vamos a ver es el segundo problema. Bien, mira el texto. En aquellos días, ¿cuáles días? En los días que surgió el juicio contra los apóstoles en el capítulo 5. Usted lo puede leer después. En esos días que surgió el juicio, que fueron azotados, que luego los liberaron, en esos días, qué paradoja, la iglesia empezó a crecer. La iglesia no siempre crece en la paz y en la tranquilidad, hermanos. La iglesia también crece en medio de las pruebas. Entonces, en esos días, la iglesia empezó a crecer, y en esa etapa de su desarrollo pasó algo. ¿Qué pasó? Biblia. Se produjo una murmuración, hermano, uno de los grandes pecados del cristianismo. Uno de los grandes pecados del cristianismo. Bien, esa palabra griega murmuración significa refunfuñar. Hace referencia a difamar, hablar para desprestigiar a otro. Significa hablar entre dientes, manifestando disgusto contra una persona. Bien, y el sonido griego de la palabra sugiere el zumbido de las abejas. Eso es lo que sugiere la palabra griega. Bien, entonces la persona que murmura siempre utiliza palabras duras y de descrédito contra la persona que no está delante de él y que no puede defenderse, hermano. Generalmente la murmuración lo que hace es desprestigiar a otro cuando no está. ¿Bien? ¿Y sabe qué es eso? Cobardía. Porque cuando está al frente no le dice las cosas, hermano. Tiene que esperar que no esté para poder hablar. ¿Bien? Entonces, si hay algún inconveniente en la iglesia, en ese tiempo y hoy, lo más bíblico, lo más espiritual, era acudir en ese momento ¿a quién? Pues a los apóstoles. Y en nuestro tiempo, pues acudir a los que están presidiendo la iglesia como ancianos y obispos, ¿cierto? En vez de hacerlo, entonces ellos dieron ocasión a la murmuración, y así empezaban a generar un problema de división en medio de la iglesia. En la iglesia en ese momento empezó a haber una división de partidos: el partido de los hebreos y el partido de los helenistas, hermanos. ¿Bien? Y la murmuración, el texto es muy claro en decir quién la hizo. Mire la Biblia: de los helenistas contra los hebreos. Entonces, claro, la murmuración procedía de los helenistas, que eran judíos de habla griega. Bien, pero ojo, la murmuración surge por lo que estaban haciendo los judíos de habla griega. Tengo que entienda esto: los dos estaban equivocados, unos por murmurar y uno por hacer acepción de personas. Entonces la murmuración empezó, ¿por qué? Porque cuando se estaban distribuyendo las ayudas, ofrendas, comida, ropa, entre las viudas,
Entonces los que lo estaban haciendo, que no eran los apóstoles, ya vamos a mirar, estaban teniendo preferencia con los judíos de habla griega, pero con los judíos de habla hebrea, pero los judíos de habla griega los estaban dejando a un lado. Entonces venían donde la viuda de judíos de habla hebrea, entonces le daban su mercado, le daban su porción de ropa, y entonces iban donde la judía de habla griega y no, ya se acabó, se lo dimos todos aquí ya. Así que órele al Señor para que venga del cielo y pueda sustentarse. Entonces, hermano, empezó a surgir una división en medio de la iglesia por razas. El ser humano, el corazón del ser humano tiene que ser tratado. Por todo generamos problemas. Acá fue por razas. Judíos, y esto que también eran judíos, pero no eran de habla hebrea, eran de habla griega. Bien. Entonces, las viudas de los helenistas que no hablaban el hebreo empezaron a ser olvidadas en la distribución que se hacía diariamente. En esa distribución. Bien. En ese, como dice la Biblia, diaconía. Ese servicio es la diaconía. Bien. O sea, la provisión de los alimentos, de las necesidades. Porque una cosa tenían los cristianos, y eso lo dicen los escritores paganos del siglo II. Los escritores paganos del siglo II dicen: no sé qué tienen esos benditos cristianos. Tienen un morbo con los huérfanos y con las viudas. O sea, no pueden ver una viuda y un huérfano porque se volcan a ayudarlos. ¿Bien? Entonces se vuelven a ayudarlos. O sea, tenían una fijación, y es por lo que dice la Biblia. ¿Bien? Pero ellos no sabían, los escritores paganos no sabían por qué ellos ayudaban a los huérfanos y a las viudas. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando leemos Pablo en 1 Timoteo sabemos que había un fondo en la iglesia para ayudar a las viudas. O sea, había en la iglesia un fondo para ayudar, y en la lista habían viudas, pero viudas que verdaderamente lo eran, porque ahí usted se pone a leer y dice que hay algunas viudas que tienen hijos o nietos que los ayuden, pero las que eran viudas había un fondo y ellas estaban en la lista para ayudar. Bien, entonces claro, la queja llegó a oídos de los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque al principio los apóstoles eran los encargados de la distribución de la ayuda económica. ¿Está seguro? Biblia, Hechos, devuélvase, capítulo 4, versículo 34. Ahí sí leo de Reina y Valera. Hechos 4, versículo 34 y 35. Hechos 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. Ahora tengo que decir que esto de vender las propiedades y ayudar no siempre sucedió en la iglesia en Jerusalén. Bien. Al final la iglesia tuvo problemas económicos que otras iglesias le ayudaban, eso lo vemos en Pablo. Entonces los apóstoles al inicio eran los encargados de distribuir las ayudas y las ofrendas a la iglesia en Jerusalén. Entonces si yo quería ofrendar, llevaba donde los apóstoles con otro grupo de hermanos, ellos lo distribuían, pero ellos eran los encargados. Bien, entonces cuando los apóstoles vieron este problema, que eso es lo que hacen los que presiden, que están en el liderazgo espiritual, que ven que suceden las situaciones, tienen que tomar decisiones espirituales. Entonces cuando ellos vieron esto, versículo 2, así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, ¿qué dijeron los apóstoles? No es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué?
para servir a las mesas. O sea, los 12, lo que se hace en el liderazgo, los que presiden, tomaron una decisión. Y esa decisión se la hicieron saber al pueblo. ¿Bien? Los hermanos que están presidiendo la iglesia, que están gobernándola, deben tomar decisiones y se espera que sean decisiones espirituales para que puedan beneficiar a la edificación de la iglesia. ¿Bien? Y la solución traería 2 puntos. La solución que ellos propusieron. Y es, 1, Biblia, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Reina y Valera dice, no es justo, dice Reina y Valera. Bien, esa palabra bueno ahí, no es justo o bueno, es la palabra griega que significa apropiado o conveniente. O sea, no es apropiado o no es conveniente, y también traduce agradable. No es agradable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es agradable ¿a quién? A Dios, porque fue el que los encomendó. ¿Bien? Entonces los apóstoles, hay que entender algo, no estaban puestos para supervisar y resolver asuntos materiales en la iglesia. Y ojo, no es que este servicio fuera inferior, es que ellos tenían otro llamamiento. El llamamiento de ellos no era eso. Al principio lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque la iglesia no había crecido tanto. ¿Usted sabe qué es repartir ofrenda para 3,000? Bien, y entonces al principio, claro, como eran más pocos, ellos podían manejar la situación, pero al ver que crece exponencialmente, entonces ellos ven que ellos están invirtiendo mucho tiempo en las ayudas y en la distribución de las ofrendas en la casa de Dios, cuando Dios los había encomendado algo más. Bien, entonces, hermanos, los guías espirituales de la iglesia no deben estar ocupados en los asuntos materiales. ¿Por qué? Porque la labor de los obispos, de los ancianos, es la de enseñar, es la de aplicar la palabra, la de pastorear, la de gobernar, la de tomar decisiones. ¿Bien? Es como si los apóstoles dijeran, no es conveniente que dejemos de ser maestros de la palabra para convertirnos en diáconos de la iglesia. Y ojo que esto es algo, no es inferior, es por llamamiento. Debemos entender eso. No es algo inferior, sino que es el llamamiento. Y nosotros en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, servimos y nos desenvolvemos de acuerdo a ¿qué? Al llamamiento que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo soy oído en la casa de Dios, ¿sabe qué problema causo en la casa de Dios cuando quiero ser ojo? Si yo soy riñón en la casa de Dios, ¿sabe qué problema causo en la iglesia cuando quiero ser pie? El oído escucha, pero si yo me vuelvo de ser oído para ser ojo, pasa algo con el cuerpo. ¿Qué? Ni oye ni escucha, ni ve ni escucha. Entonces, si yo como riñón me trato de ser pie, entonces ahora el cuerpo ni camina ni filtra todas las toxinas del cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces no es que era algo inferior, sino que el llamamiento de ellos no era ser diáconos, hermanos. ¿Bien? Ese término, servir a las mesas, significa que se tiene que velar para que se pueda satisfacer las necesidades de las viudas, en este caso inicialmente. ¿Bien? Ocuparse de los asuntos materiales de la iglesia, mientras los apóstoles, mientras los que presiden, se iban a enfatizar en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando los apóstoles, cuando los ancianos, cuando los obispos, claro, dependiendo de la iglesia. Si es una iglesia pequeña, los ancianos y obispos pueden, pero cuando la iglesia crece, entonces si ellos se dedican a ese servicio, hermano, están perdiendo
lo prioritario que tienen que hacer en la casa de Dios. Están dejando a un lado el servicio que Dios le mandó, que era orar y ¿qué más? Y servir la palabra. ¿Bien? A ellos les correspondía el diaconado de la palabra, en este caso servir la palabra, no el diaconado de las mesas. ¿Listo? Y aprendemos acá que Lucas destaca dos servicios en la casa de Dios. Uno, el servicio a las mesas, que es la diaconía de las mesas, y la diaconía de la palabra. Entonces tenemos dos aspectos en que la iglesia va a ser ayudada. Va a ser ayudada en su aspecto práctico por la vía de los diáconos, y va a ser ayudado en su aspecto espiritual por vía de la diaconía y el servicio de la palabra. Y son dos cosas que tenemos que aprender a darle equilibrio en la iglesia. En la iglesia no solo hay enseñanza, en la iglesia tiene que haber servicio, tiene que haber ayuda. No solo hay predicación, en la iglesia se tienen que administrar las cosas para un desarrollo correcto en la casa de Dios. Bien, versículo 3, sigamos leyendo de la Biblia textual. Entonces los apóstoles, la primera solución es: no es apropiado que nosotros dejemos el ministerio que el Señor nos dio para servir a las mesas. Entonces viene el segundo punto. 1. Buscad más bien entre vosotros, ¿a qué? 7 varones. Yo sé que muchos comentaristas han dicho que estos no son diáconos formales en el sentido de primera de Timoteo, pero ¿qué pasa? Este es el modelo que quedó para todos los tiempos en todas las iglesias de los servicios de los servidores, de los diáconos. ¿Bien? Mira esa parte: buscad más bien entre vosotros a 7 varones. La iglesia tiene algo que no tiene el mundo, que es el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, la iglesia percibe el testimonio de cada cristiano en la congregación. ¿Estamos de acuerdo? Ella tiene, la iglesia, la capacidad por el Espíritu Santo de ver la realidad espiritual y el llamamiento de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Los apóstoles dijeron: ahora ustedes van a mirar la congregación. Miren la congregación, perciban por el Espíritu, y entonces ustedes van a mirar quiénes son los que Dios ha llamado a este servicio, hermanos. Y mire, por eso es tan importante que nuestro servicio y llamamiento sea refrendado por la iglesia. Porque la iglesia es la que va a testificar si Dios nos llamó o no. Hermano, es que Dios me llamó como apóstol a las naciones. Bueno, tiene que haber un testimonio en el corazón de la iglesia que usted tiene ese llamamiento. Debe tener dones, talentos, una vida espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, si a nosotros nos preguntarían, ¿qué responderíamos? Nosotros sabemos quiénes son los que sirven, quiénes están en las mesas, quiénes administran espiritualmente. Nosotros sabemos, lo percibimos, hermanos. ¿Bien? Y esta elección que iba a ser la iglesia era naturalmente una elección que creemos nosotros, en la cual estaba involucrada el Espíritu Santo. Nosotros en los cargos en la iglesia no se colocan personas primeramente por la capacidad natural. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez visité un país, que no voy a decir cuál, y entonces uno de los diáconos era diácono porque era administrador de empresas. Y cuando usted miraba la vida espiritual del diácono, yo me quedaba con signos de interrogación. ¿Sí? No, claro, eso va a servir y va a ayudar, pero las características que pide la Biblia son espirituales, de un desarrollo espiritual. ¿Listo? Entonces,
Los requisitos ni siquiera eran dones. ¿Está seguro, hermano? Claro, ser diácono no significa que usted tiene un don. Ahora, hay diáconos que tienen dones. Y remito a los 7. Felipe y Esteban eran para mí evangelistas por diácono. Lo que pasa es que el evangelista hoy es diferente, en la concepción que tenemos de evangelista hoy es diferente a la concepción de la Biblia. El evangelista hoy naturalmente evangeliza, pero en la Biblia era uno que conocía las doctrinas fundamentales de la iglesia, del cristianismo, aparte de evangelizar. ¿Bien? Entonces, los requisitos no eran dones espirituales, sino condiciones espirituales. ¿Cuáles eran? Buen testimonio. O sea, la iglesia sabía cómo era su testimonio como cristiano. Ah, no, sí, hermano, la hermana tal, el hermano tal, nosotros conocemos su vida, su entrega, su testimonio de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Usted no puede fabricar eso. Usted, cuando está lleno del Espíritu Santo, la iglesia lo ve, se da cuenta, lo percibe, hermanos. Y también llenos de qué? ¿Para qué sabiduría? Para poder distribuir y administrar las cosas temporales y materiales en la iglesia. ¿Bien? Porque si no hay sabiduría en la administración de eso, fijo, se van a causar problemas en la iglesia. Cuando necesitemos entonces realmente hacer algo, ya no vamos a tener recursos porque ya los repartimos. Me acuerdo la primera vez que yo me monté a un bus en Medellín, y entonces todo el que se montaba con confite yo le daba dinero, y al final ya no tenía plata para los pasajes. ¿Bien? Entonces hay que ser muy sabios en esa administración. ¿Bien? Hay que haber prioridades y tienen que hacerse cosas para el beneficio de la iglesia. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los que sirven como diáconos deben tener realidad espiritual? Hermano, porque la realidad espiritual, porque cualquier servicio en la casa de Dios debe tener ese sello, un grado de espiritualidad. Cuando no se hace con ese grado de espiritualidad, se va a hacer en las fuerzas naturales y va a generar conflicto en la casa de Dios. Yo me acuerdo que hace algunos años conocimos un hermano que estaba sirviendo a las mesas, y cada que servía a las mesas siempre había problemas. Siempre, hermano. A mí se me acercaron algunos hermanos y me dijeron: hermano, pero es que aquí pasó esto, aquí pasó esto, yo no sé qué tenía, o sí sé que tenía, pero cuando no hay un servicio espiritual, generalmente hay un tropiezo en la casa de Dios, hermanos. Hay veces las buenas intenciones no son suficientes, y Adán, cuando sirve en la casa de Dios, causa un problema, porque en la casa de Dios se sirve desde la base de lo espiritual. ¿Listo? Bien, buscad más bien entre vosotros a 7 varones con estas características, y mire cómo termina. ¿A quiénes encarguemos este servicio? O sea, apareció un nuevo servicio en la iglesia naciente, un nuevo servicio que iba a ayudar a que la iglesia funcionara más bíblicamente, correctamente, y de ahí se toma el modelo para los diáconos en todos los tiempos. Desde ese proceso que vimos en Jerusalén. ¿Bien? Entonces, hermanos, los hermanos que estaban presidiendo tomaron una decisión, y de acuerdo a esa decisión se la comunicaron a la iglesia. La iglesia percibe la realidad espiritual y se colocan hombres y mujeres en ese servicio. Lo digo así porque la línea reformada no cree que las mujeres deban ser diáconos. Entonces, y también la línea de los hermanos libres. Entonces, para que puedan ocuparse de esa administración. Bien, llamamos la atención a algo. También quiero que aprendamos un principio, hermano. Quiero que aprendamos un principio espiritual con Felipe y con Esteban. ¿Cuál es el principio que quiero que aprendamos? Felipe era evangelista por don.
Esteban, unos dicen que era maestro, para mí era evangelista por don. Vamos a suponer que también era maestro. Quiero llamar la atención a estos dos hermanos. Cuando la iglesia dice, hermanos, sí, estos hermanos, Felipe, si hubiera estado en nuestro tiempo con la concepción que tenemos de cristianismo, hubiera dicho, no, yo soy evangelista. ¿Qué me va a poner usted a servir a las mesas? Eso que lo haga otro. ¿Bien? Yo soy evangelista. ¿Cómo se le ocurre que me va a degradar a servir las mesas? Hermano, con alegría, con gozo. Cuando la iglesia dice, ellos, los apóstoles, les impusieron las manos, los introdujeron en ese servicio, hermano. No murmuraron. Yo debería estar como evangelista a las naciones, no con las mesas. Claro, puede ser evangelista a las naciones y puede ser servidor de las mesas. ¿Por qué? Porque los diáconos no es un don. Claro, está el don del servicio, pero el oficio, el diaconado es un oficio. Entonces, al ser un oficio, un cargo, ese diácono puede tener dones completamente. ¿Listo? Entonces, me llamó mucho la atención esto, hermanos, de que ellos no murmuraron como los otros. Ellos con alegría y con gozo se introdujeron en este servicio. Entonces, hermano, los diáconos eran los siervos de la iglesia. Su servicio era servir en los asuntos materiales, en las finanzas de la iglesia, en la organización de la iglesia, en las actividades de la iglesia, en la distribución de las ayudas, en administrar las ofrendas, cuando sea necesario ayudar con las cosas propias de la logística de la iglesia. Bueno, todo lo que tiene que ver. ¿Y eso es para qué? Para que puedan dar espacio a los que tienen el llamamiento de la palabra y se dediquen a pastorear. Es para eso. Dios lo diseñó así. ¿Sí me entiende? Y de esa manera funciona correctamente la iglesia. Usted se imagina entonces que tengamos uno de nuestros pastores que sea un equipo de fútbol. Él mismo cobre los penaltis, él mismo cobre el tiro de esquina, él mismo meta los goles, él mismo defienda y él mismo tape. No demora 2 meses ese hermano ya. Necesita vacaciones permanentes. ¿Bien? Por eso se tiene que distribuir, porque Dios ha dado talentos y dones en la casa del Señor. Amén. Bien, terminemos versículo 4. Entonces el 3 decía, hermanos, buscad más bien entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio. Y esto siempre lo voy a enfatizar. Nosotros podemos decir que somos lo que seamos. Usted puede decir que es un arcángel, que es un querubín, que es un apóstol, que es un profeta, lo que sea. Pero el testimonio está en el corazón de la iglesia. El testimonio está en el corazón de la iglesia de lo que es, hermano, sin lugar a dudas. Y lo primero a lo que apeló los apóstoles y el Espíritu Santo es un buen testimonio. Bien. 4. Y nosotros nos dedicaremos a la oración, al servicio de la palabra. Entonces, los servidores de las mesas, que son los diáconos, con su servicio en las cosas materiales, ayudarían a los apóstoles pasando el túnel del tiempo, la palabra, y a nuestro tiempo ayudarían a los ancianos, a los obispos, para que puedan enfocar su tiempo en la misión espiritual. ¿Bien? Que es velar por las almas de los hermanos, orar por los hermanos, predicar la palabra. Y nosotros, mire el texto, ese nosotros engloba a los apóstoles, ¿bien? Y engloba, trayéndolo al tiempo, a los que están presidiendo las asambleas locales. Y nosotros, cuando ustedes encuentren hermanos para esto, ¿nosotros qué? Dedicaremos, Reina Valera dice, persistiremos. ¿Sabe dónde aparece esta palabra en Hechos? En Hechos 2:42, cuando dice, y perseveraban. Esa misma palabra griega, proskartereo, la misma palabra griega. Entonces nosotros persistiremos, perseveraremos. ¿Bien? ¿Perseveraremos en qué? Esto es lo que nos queda a nosotros como ejemplo, hermano.
Los hermanos que presiden tienen esas dos funciones espirituales: orar por la iglesia, ministrar la palabra. Se espera que los obispos, ancianos y pastores oren por la iglesia con nombre propio. No, nosotros no podemos orar así: Señor, te damos gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, bendícelos, amén. Señor, oramos por esta hermana y por este hermano para que caiga fuego del cielo. No, mentira. Señor, oramos, Señor, para que lo sustentes, para que le ayuden. Mira la prueba que tiene, mira la dificultad que tiene. Señor, oramos, hermano. ¿Sabe cuánto se gasta usted orando por 100 hermanos? Bueno, ese es un ejercicio que tiene que hacerse. Se tiene que dedicar tiempo a la oración. Y si usted aspira a ser ministro de la palabra, primero tiene que orar, hermano. O sea, si su servicio de la palabra no está bañado con el servicio de la oración, no ayuda a la edificación de la casa de Dios. ¿Bien? Entonces las dos funciones espirituales son orar, ocupación prioritaria. Entonces la primera tarea de los que presiden la iglesia es dedicar tiempo a la oración. Sin este recurso, sin invertir tiempo en este recurso, hermano, los que están presidiendo no van a ayudar espiritualmente a la iglesia. No van a ayudar espiritualmente a la iglesia. Y la segunda ocupación prioritaria, servir la palabra. Aquí llamo la atención porque servir a las mesas y servir la palabra, servir es la misma palabra diaconía. ¿Bien? Servir a las mesas y servir la palabra. Entonces, la ocupación de los que presiden y de los apóstoles era persistir en el ministerio de la palabra, que es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Se necesita un buen ministerio espiritual, expositivo y bíblico de la palabra, hermanos. ¿Bien? Y cuando hay una congregación que no es instruida en la palabra del Señor, ¿sabe qué va a generar? Infantilismo en la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando hay infantilismo en la iglesia? Cualquier bus nos sirve. Todo viento de doctrina que pase por nuestro lado, nos montamos en ese bus, hermanos. ¿Bien? Hermano, ¿cómo le parece, hermano Yair, que vino a mi casa un par de muchachitos? Uno era gringo y otro era latino, que tenían acá aquí un nombrecito que decía Elder. Oiga, qué hermanos tan queridos. Por eso tiene que dar doctrina, porque si no llegan los mormones a la casa y se lo llevan allá al sacerdocio de Melquisedec. ¿Me entiendes? Pero es importante la enseñanza en la casa de Dios. ¿Listo? Hermano, entonces esto nos permite percibir que los 12 estaban delegando funciones administrativas a otros. ¿Para qué? Para dedicarse al servicio de la palabra. Bien, terminemos con un versículo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, un texto muy conocido. 1 Timoteo 5, versículo 17. Hermano, y digo lo de los mormones porque es una secta abiertamente. Escuche las 6 enseñanzas que dimos acerca de ellos. Bien, no es cristianismo. Bien, así tengan en sus artículos de fe la palabra Trinidad. No son trinitarios, son triteístas. Y el Jesús que adoran es un Jesús hermano espiritual de Lucifer. Ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Listo? 1 Timoteo 5, versículo 17 dice: los ancianos, que son los mismos obispos de Filipenses 1, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar. Bien, entonces la iglesia local tiene ancianos y obispos. Bien, y estos tienen la responsabilidad de ¿qué? Texto: gobernar. Bien, esta palabra gobernar significa estar de pie ante, significa conducir, dirigir. Son los encargados de tomar decisiones en la casa de Dios. Por eso se gobierna, hermanos. ¿Bien? Y este principio de los obispos se llama principio de gobierno y supervisión
en una iglesia local. Dios quiere que en cada asamblea haya una supervisión y haya un gobierno. ¿Bien? Entonces, hermanos, aprendemos que los diáconos tienen responsabilidades de servicios. ¿Cuáles son? Ayudar a la congregación en las cosas materiales, tangibles, ayudas de ofrendas, bien, administrar los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Los diáconos son los servidores en una iglesia local y están bajo la dirección de los ancianos y de los obispos. Los diáconos no tienen cargo de gobierno, sino de ¿qué? Servicio en la casa de Dios, ¿bien? Y los ancianos y obispos tienen responsabilidades gobernantes, toman decisiones, pastorean, instruyen en la palabra del Señor, ayudan con las necesidades espirituales. Bien, entonces, hermanos, quiero que entendamos entonces los dos cargos en la casa de Dios, y hay ciertas responsabilidades. Después vamos a mirar los requisitos que tiene la Escritura, aparte de estos tres, los requisitos que Pablo ya coloca en 1 Timoteo 3, cuando la iglesia ya está más establecida, cuando se percibe que para su administración espiritual se necesitan un grupo, que son los ancianos obispos, y un grupo que son los diáconos. Entonces hoy vimos en parte las responsabilidades de los diáconos en la casa del Señor. Que el Señor entonces levante cada vez más hermanos y hermanas para que nos puedan servir como diáconos en su casa. Soberano Padre, te agradecemos por haber diseñado la iglesia de esta manera, Señor. Es tu sabiduría infinita la que estableció que la iglesia local se desarrollara de esa manera, Señor. Pedimos entonces que nos ayudes como parte de la iglesia a poder entonces percibir esta realidad, y pedimos que nos ayudes como iglesia local a poder introducirnos en esta realidad, Señor. Te lo pedimos. Necesitamos cada vez más de estos servicios, de estos dones en tu casa, Señor. Te damos gracias por concedernos este tiempo. Pedimos que tu palabra nos ayude a conocer más cómo es Cristo y más cómo estableciste la iglesia. En el nombre de Jesús.